hermanos, vamos entonces a proceder al sermón de hoy, que va a ser un sermón de transición donde vamos a hablar sobre la gran tentación que afronta el evangelismo de hoy, y es la tentación de la inmediatez y del gran éxito, de la búsqueda de un resultado inmediato y éxito de acuerdo a unos estándares que no son los de las Sagradas Escrituras. Voy a comenzar entonces leyendo el texto que es muy conocido sobre la gran comisión que Dios delegó a su iglesia, que es el texto que está en Mateo 28. Voy a leer desde los versículos 18 hasta el 20. Y dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Haremos entonces énfasis en que la gran comisión es una comisión de discipulado, enseñar a guardar o enseñar a obedecer todo lo que el Señor ha mandado en su palabra. Es una forma de decir hoy, enseñar a vivir desde la fe y para la gloria de Dios. La gran comisión toca con el sentido de la vida de una persona. ¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Nosotros sabemos que desde nuestros catecismos está formulada la pregunta y también una respuesta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Responde el catecismo: glorificar a Dios. Y la segunda pregunta, y la segunda parte de esa respuesta es: y gozar de Él para siempre. Entonces, la felicidad también hace parte del propósito divino, y la única manera como el ser humano puede llegar a ser feliz sobre esta tierra es si realiza ese propósito, a saber, ser discípulo del Señor. Y entonces viene la pregunta fundamental: ¿cómo es que llegamos a realizarnos como seres humanos en esta tierra? La respuesta desde el Evangelio es: la vida humana, el ser humano no se realiza a sí mismo, no se autoperfecciona, no se exalta a sí mismo. El ser humano llega a ser completo en la medida que es conformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. De ahí que ser discípulo es ser como el Señor, ser conformado a Cristo. Eso es lo que implica enseñar a guardar. Frente a esto, la iglesia está llamada, de acuerdo al texto que vimos, a ir a todas las naciones del mundo con un propósito: predicar, enseñar, discipular. Ahora, ¿cómo se señala ese propósito hoy? Ese propósito viene desde el seguimiento. Así que la iglesia enseña el arte de vivir de acuerdo al Evangelio, y eso es lo único que puede responder a los anhelos que tiene el corazón del hombre. Solo Cristo puede dar sentido y propósito a la vida de alguien. Solo el Evangelio puede enseñar cuál es el camino adecuado en la vida. ¿Y cuál es el camino que señala el Evangelio? Es Jesús. Porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, nuestro mundo es un mundo que vive a las carreras, es un mundo que vive en un gran afán, que ha tratado de redefinir cuál es el sentido profundo de la vida humana. Y ese sentido casi siempre se ha expresado en el éxito, en la fama y en el poder. Casi que el sentido que la sociedad tiene hoy son las grandes tentaciones que Satanás le dio al Señor. Fama, todo este mundo te daré si me adoras.
fama, riqueza, poder. Es casi que la definición de éxito diabólica que nuestra sociedad ha asumido. Pero lo triste de ese tema es que es casi la misma definición que la iglesia ha entendido como éxito en cumplir su gran comisión. Si somos una iglesia gigante en número, si somos una iglesia poderosa económicamente, si somos una iglesia que influye en los medios, que crea opinión, si somos prósperos, como muchos con el tema del evangelio de la prosperidad marcan que el desarrollo de la iglesia es ese poder, casi que no se entiende que la comisión de la iglesia quizás no corresponde a esos modelos, o mejor dicho, no corresponde de ninguna manera a esos modelos. Pero es algo que muchos hermanos no se plantean. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el fin por el cual nosotros evangelizamos? Y en eso también está cayendo el mismo pueblo de Dios en la tentación de la inmediatez. La posmodernidad se caracteriza por ese afán de todo de inmediato. Pero en el discipulado del Señor nosotros vemos que los frutos de la formación continua que el Señor hizo con sus discípulos se vieron después de los 3 años de haber caminado el Señor con ellos e instruirlos. Y hemos visto también parábolas como las parábolas del reino que nos muestran que la iglesia comienza como una pequeña semilla de mostaza. El Señor ha ungido a su pueblo para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Ahora, ya hemos también entendido que no se trata únicamente de la pobreza material. Las bienaventuranzas, cuando las estudiamos, mostramos cómo la gran pobreza del ser humano no está solo en la ausencia de bienes materiales, sino en la ausencia de un sentido verdadero de la vida que solamente puede ser dado por Cristo nuestro Señor. Quizás los países más ricos del mundo es donde se está viendo la pobreza en su mayor esplendor. Solamente mire un indicador. La tasa de suicidios de los países desarrollados es escandalosa. Y si mira otro indicador, ¿quiénes son los que se están suicidando en los países donde hay más riqueza material? Los jóvenes, los adolescentes. Son los que se están quitando la vida en los países escandinavos, en la misma China, en Japón, en todos esos países. Estados Unidos tiene un índice de suicidio infantil, hablando de niños entre los 9 y 14 años, escandaloso. Pero son ricos solo en apariencia, porque la crisis o la verdadera pobreza espiritual se ve en que no hay ningún sentido para vivir en muchas personas. Sin duda que esa misma ausencia de sentido y de propósito que alimenta al ser humano, de la que habló Agustín, el alma humana solo encuentra reposo en Dios, en ninguna otra cosa, ni en el poder, ni en la fama, ni en el sexo, ni en nada. Nada puede llenar el corazón del ser humano, solo la gracia del Evangelio de Jesucristo. Así, hermanos, tenemos una riqueza superior en vasos de barro, dice el apóstol. Pero hay algo que la iglesia parece que no ha entendido, que tenemos esa riqueza para compartirla con aquellos que viven en la inmensa pobreza de una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo, como lo dijo Pablo. Esa es la tragedia de esta humanidad. Vivir sin esperanza. Qué dolor da cuando uno diariamente ve la mirada de muchas personas, cuando uno se topa con personas que se nota en su rostro que no tienen ninguna razón para vivir,
realmente son la descripción del Evangelio, huesos secos, son muertos vivientes. Hay una incapacidad de vivir, de amar. Los únicos frutos que estamos viendo en nuestra sociedad son la envidia, la avaricia, la incapacidad de perdonar, la incapacidad de vivir. Ahora, el Evangelio enseña una vida nueva y una esperanza eterna, incorruptible, inmarchitable en los cielos. El Evangelio es la riqueza que este mundo no puede dar. Pero qué triste cuando en nombre de la evangelización se ofrece lo que este mundo sí puede dar, y a eso se le llama evangelio. Cuando a la persona se le dice, aquí Dios promete prosperidad, te ofrece este evangelio, entre comillas, lo mismo que el diablo ofreció en las tentaciones. ¿No parece eso curioso? Todo este mundo te daré, si postrado me adoras. Y la iglesia, cual Satanás, repite el falso evangelio. Ven a la iglesia, que todo el mundo tendrás, todos los deseos de tu corazón, no importa lo perversos que sean, te dará Dios, si postrado le adoras. Pero uno dice, ¿realmente es eso el evangelio? No, porque lo que dice el evangelio es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, es enseñándoles a vivir la vida cristiana como se evangeliza, enseñándoles a comprender la orientación de la vida desde Cristo, enseñando a vivir en este mundo los valores del reino y los valores del Evangelio, enseñando a la iglesia quién es Cristo y que Él es el tesoro que puede saciar la sed del alma humana. No hay otro evangelio que el evangelio de la persona de Cristo. Ahora, a través de la historia, la iglesia siempre ha mantenido la evangelización. Una evangelización que lleva frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de la luz, de la gloria de Cristo y de la alegría en el corazón del hombre, una alegría indestructible. Alegría como la que vemos en Pablo en la carta a los Filipenses. Me gozo en el Señor, me gozo en las prisiones, me gozo en lo que sufro por ustedes, por la iglesia. Una alegría que sobrepasa cualquier entendimiento, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Esa es la riqueza gloriosa del Evangelio de Jesucristo. No que tengas comodidades y placeres en este mundo, sino una alegría que trasciende las dificultades de este mundo. Como dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando el Rey venga en su gloria. Esa es la esperanza del Evangelio. Y desde esa esperanza surge la pregunta, ¿cómo debemos vivir entonces mientras eso ocurre? La respuesta es, guardando todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Ya vemos, si la esperanza en la vida eterna es la base de la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque no habrá ninguna resurrección para nosotros. Pero el creyente vive en este mundo, en este desierto, vive su peregrinaje de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. De ahí que el verdadero discipulado, además de ser comunión con Cristo, es vivir en este mundo como Cristo quiere que vivamos. Y sí, también morir en este mundo como Cristo quiere que muramos para su gloria.
Eso también lo incluye el Evangelio, cosa de la que no se habla. Porque en una sociedad donde el objetivo principal es la felicidad terrenal, un evangelio que dice lo que dice Hebreos 11, algunos fueron aserrados, otros apedreados, otros, y da toda la lista, y al final dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero ahora se presenta el evangelio de una manera tal que se convierte en una tentación para el mismo mundo. Una vez el pastor John Piper decía, yo también sería cristiano si me ofreces la casa, el carro, la seguridad temporal, una familia hermosa, sin ninguna dificultad. Si me ofrecen eso, toda una vida de tranquilidad en este mundo, imagine su anhelo más preciado, su desarrollo profesional, su propia empresa, lo que sea que tenga usted como el gran objetivo en la vida. Y si le dicen, ¿sabes qué? Yo puedo darte eso. Y el costo ninguno, solamente tienes que pararte al frente, decir sí y todos tus deseos son concedidos. Ok, parece un buen negocio. Solamente un simple sí, yo acepto, te recibo como Señor y papá, listo, 5 minutos y todo lo que siempre has querido concedido, como la lámpara de Aladino, pero con otro nombre. Ok, pero si te dicen lo contrario, hoy tienes una empresa, hoy tienes riqueza, hoy tienes una gran familia, hoy tienes esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Todo eso te costará seguir a Cristo. ¿Dirías que sí? Por lo menos lo pensarías, no. Porque todavía pensamos que las cosas de este mundo, de alguna manera hay que sopesarlas con el reino venidero. Entonces hay que tener cuidado con no perder las riquezas temporales. No vaya a ser que vivamos una vida de dolor y de sufrimiento y de todo lo demás. Parecería irracional, pero creo que era Lewis el que decía que todavía somos esos niños que preferimos el castillo de barro al castillo real, si el castillo de barro lo tenemos aquí y ahora. Y esa siempre ha sido la estrategia de Satanás. No pienses en las consecuencias de tus decisiones más allá del aquí y el ahora, porque cuando te detienes a pensar en cuál será el efecto de esta vida más allá del día de hoy, de mañana o de pasado, cuando te cuestionas por el sentido profundo de la vida y por las consecuencias eternas, entonces los valores tienden a cambiar. Inevitablemente comenzamos a cuestionar la misma racionalidad de nuestras decisiones. Cambiar un deleite temporal por una vida eterna no parece nada razonable, pero ¿quién dijo que el pecado tenía alguna razón? El pecado en su esencia precisamente es la negación de la imagen de Dios en el hombre, porque es la propia irracionalidad y animalidad. Personas actuando como animales, llevados por sus instintos, por sus lujurias, por sus deseos, por sus concupiscencias, viviendo, atropellando a otros y manchando la propia imagen que Dios les ha concedido, destruyendo aún sus propios cuerpos con pasiones desordenadas, como lo describe Romanos. Pero lo más triste de eso es cómo evangelizamos en ese contexto. Y da terror cuando ve uno a alguien desde el púlpito diciéndole a esa persona que vive en la oscuridad de su mente contra la propia naturaleza, Dios te ama. Dios te recibe tal cual como eres. Tú te consideras, tú eres hombre, pero te consideras mujer. Bueno, acéptate a ti mismo porque Dios también te acepta.
mucho de eso se le llama la expresión del amor de Dios. Mucho de eso se le llama ahora el nuevo evangelismo. Y uno dice, ¿realmente tiene eso algo que ver con el reino de los cielos? ¿Algo que ver con el mensaje de arrepentimiento? Pero cuando el objetivo es la gloria temporal y el crecimiento inmediato, la inmediatez, entonces cualquier cosa que se diga que cumpla ese objetivo de atraer más números y ganar más fama, eso parece a los ojos de muchos lo que es la nueva evangelización. Pero la nueva evangelización, realmente, ¿qué puede significar? No es atraer ingente número de personas con métodos refinados de marketing digital o de cualquier tipo de propaganda o información, porque la promesa que el Evangelio hace es enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, enseñándoles a vivir su vida para la gloria de Dios, y eso puede ir hasta la necesidad de abandonar precisamente aquellos tesoros que son para nosotros más valiosos en este mundo por el verdadero tesoro escondido que es el reino de los cielos. Ahora, el Evangelio parte de un principio fundamental de humildad, y es que es descrito precisamente en los Evangelios como aquello que es un pequeño grano que va creciendo, pero que crecerá cuando Dios quiere que crezca, que crecerá únicamente por los medios que Dios ha determinado que crezca. No puede acelerarse ese crecimiento. El grano de mostaza crece lentamente, madura lentamente. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de nuestra propia pecaminosidad, nos damos cuenta que crecemos y maduramos en la fe más lentamente de lo que quisiéramos. Luchamos con nuestros pecados y nos deshacemos de ellos, no al día siguiente de que hemos orado y confesado. Al que le haya pasado eso, que me cuente la fórmula. Eso no pasa. Todos nosotros somos conscientes de que luchas con aspectos de nuestro carácter toman años y que después de mucho tiempo que hemos visto que nosotros hemos cambiado, nos encontramos cualquier día repitiendo aquel modelo de pensamiento o de acción que tanto nos costó transformar. Pero hoy se presenta lo que es algo contrario al Evangelio. Cuando analizamos los sermones del Evangelio de Marcos, vimos cómo multitudes seguían a Jesús. 3 días antes, y es algo que he repetido muchas veces porque es impactante lo voluble que es la emoción humana. 3 días antes de la Pascua entra el Señor y todo el mundo decía: Hosana, bendito el Rey que viene, Hosana al Hijo de David. Las multitudes gritando, las multitudes, no los discípulos. Y esa es la diferencia. Los discípulos, el pequeño grano de mostaza, incluso ellos se sorprendieron, pero también se sorprenderían de lo que la multitud haría apenas 3 días después. Porque la misma multitud que gritaba, Hosana, ha venido el Rey, era la misma multitud que después gritaba, crucifícalo, no tenemos nada que ver con este. Era la misma multitud.
porque ya no respondía a sus ideales, a su proyecto de Mesías que ellos necesitaban. Pero la diferencia está en que cuando uno ve el centro del Evangelio, ve a Jesús en la instrucción personal, tratando el corazón de cada uno de sus discípulos, siendo perseverante en esa instrucción, corrigiéndolos y corrigiéndolos y corrigiéndolos. Incluso el Señor resucitado todavía corrigiéndolos. Vemos la necedad del propio corazón de los discípulos. En todo el peregrinaje del Señor en la tierra les habló del reino y les mostró cómo el reino trasciende un estado temporal. Y el Señor resucita. ¿Y por qué es lo primero que preguntan los apóstoles? ¿Ahora restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por favor, no he estado con ustedes 3 años enseñándoles sobre el reino de los cielos y todavía preguntan algo que ya deberían saber. Y el Señor le dice, no, todavía no es el tiempo. El reino todavía tiene una segunda fase. El discípulo es como ese árbol que es pequeño, que sucumbe muchas veces a la inmediatez, pero el discipulado no es un asunto de masas. Y en eso la iglesia está cometiendo un profundo error. Cree o ha confundido el discipulado como lo enseña la Escritura, el enseñar, el guiar, el corregir, el instruir, el acompañar a la vida de alguien por una producción en masa que está produciendo ¿qué? Un cristianismo superficial, si es que a ese adefesio se le puede llamar cristianismo, porque nada contiene los elementos esenciales del cristianismo. No se puede llamar evangelización a un mensaje que no llama al arrepentimiento. No puede calificar como evangelio algo que omite el primer punto del evangelio. Arrepentidos, convertidos, porque el reino se ha acercado. Pero a las masas no se les dice eso. Vengan, porque aquí está el reino, y el reino es, defínalo como quiera, salud, prosperidad, etcétera, etcétera. Cuando el proyecto de muchas iglesias es ser grande, por el hecho de ser grande, se olvida que Dios eligió un pueblo pequeño. Desde el primer testamento Dios escogió a un pueblo, eligió a un pueblo, dice, no porque eras el más grande, sino porque eras el más pequeño, pero yo, el Señor, soy el que te haré crecer. Pero no solamente en número, porque lo que el Señor colocó en el corazón de su historia redentora no es el mensaje de Satanás, todo esto te lo doy si me adoras, sino ven y sígueme, carga tu cruz, abandona todo lo que tienes por el Evangelio. Recuerde cómo es que la iglesia llegó hasta lo que hoy vemos, cómo pasó de 12 personas comunes y corrientes a ser lo que hoy vemos en el mundo. Pero no se equivoque, aún hoy, a los ojos del mundo, no importa el número de personas que confiesan fe en Jesús, somos una semilla pequeña todavía. Somos una semilla pequeña. Pero las circunstancias del mundo presente obligan a la iglesia a que se cuestione cuál es nuestro rol como pequeñas comunidades dispersas en el mundo. Pues lo que el Señor dijo en los evangelios, sed sal, sed luz
¿Y cómo lo somos? Discipulando, instruyendo. A criterios de un mundo secular, siempre seremos un grano de mostaza insignificante, a pesar de que el mundo se ha visto beneficiado en muchas cosas por la luz que despide el Evangelio. La nueva evangelización entonces se debe cuestionar por su método. ¿Cómo debemos hoy actuar en el mundo? Y cuando cuestionamos los métodos, nos extraña que la Iglesia crea que los métodos modernos de prestigio, de fama, son los que van a impactar a una sociedad. El ideal sigue siendo, queremos aumentar el poder de nuestras instituciones. Pero el mensaje del reino fue, si quieres ser el primero y el más grande, debes servir. Debes servir. La humildad del reino, comenzar con ese pequeño grano de mostaza, que crecerá cuando Dios lo determine, cuando el Señor así lo determine. No es nuestra misión, porque no está en nuestras manos poder crecer, hacer crecer el reino. Dios es el único que puede hacer crecer el reino en la vida de cada ser humano y en la vida de muchas personas como es su iglesia. ¿Cuál es el método que la Biblia enseña sobre el evangelismo? Alguien podría decir, lo que vas a decir es muy simple. Si eso fuera todo, entonces todas las iglesias tendrían un gran éxito. Pero no voy a decir nada más que lo que dice Juan 5:43. Porque he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si algún otro viniera en su propio nombre, a este sí lo acogerías, dice el Señor. ¿Ven algo? ¿Cómo es que la iglesia debe ir hoy al mundo? Ir en el nombre del Padre, ir en el nombre del Hijo, ir en el nombre del Espíritu Santo. Mateo lo dice, toda autoridad, leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice, toda autoridad, Reina Valera creo que dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es hoy Rey, no lo será en un futuro, hoy lo es. Y la iglesia debe entender eso. Él es soberano sobre todas las cosas en la tierra. Pero ¿sabe algo? Muchas veces la iglesia habla en nombre del Rey soberano como si estuviera pidiéndole permiso a alguien. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Vayan pues y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el Señor dice, yo hablo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Y le pasa lo mismo a la iglesia de hoy. Si nosotros hablamos, Jesús es Rey y toda autoridad tiene sobre tu vida, no nos reciben. Pero si nosotros decimos cualquier otra cosa, se va a producir el mismo efecto que se produjo en la época del Señor. Si alguien viniera en otro nombre, a ese sí lo escucharían. Si hiciéramos cualquier otra propuesta diferente a la del Evangelio y a la de someterse a la autoridad del Rey, nos recibirían. Pero ¿sabe lo que está sucediendo? Que muchas personas han asumido como método de evangelismo la opción que el Señor rechazó,
No podemos ir en otro nombre ni con otro mensaje. Aunque eso signifique que quizás no vamos a crecer como un árbol frondoso para simplemente ser cortado y echado al fuego, porque no produce ningún fruto. Son hojas sin fruto, sin vidas cambiadas, montones de gente reunidas para alimentar el narcisismo los unos de los otros, con el único propósito de hacerse sentir bien los unos a los otros, como si eso fuera el propósito del Señor. Y por supuesto, en ese contexto, el otro método de evangelismo probado en el Evangelio, id a sufrir en nombre de Cristo, por supuesto que tampoco encaja en un mensaje de esa naturaleza. Porque si yo al principio te dije que vinieras por fama, por poder, después no te puedo cambiar la versión para decirte ahora tienes que sufrir. Pero aquel que fue uno de los más grandes evangelistas de la historia, Pablo, ¿cuál fue el mensaje que el Señor le dijo? Ahora irás y serás grande y famoso en medio de las naciones. Se llenarán conciertos, se llenarán estadios. Yo no recuerdo que le haya dicho eso. Yo recuerdo que le dijo, ahora yo te mostraré cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. Porque tienes que ir a predicar mi nombre, no el tuyo, no el de nadie más. Lo que yo he dicho, vas a enseñar lo que yo te enseñé. Él no viene con un mensaje propio, sino que dirá lo que el Padre le ha mandado. El mismo Señor lo dijo en Juan 16:13. Dice, yo no vine con mi propio mensaje, yo vine con lo que mi Padre me envió. Y después, cuando el Señor envía al Espíritu Santo, ¿qué dice? Él les enseñará, ¿qué cosa? Lo mismo que yo les he enseñado. El Espíritu les recordará lo que yo les he enseñado. Ese es el verdadero evangelismo. Ahora, ¿la iglesia debe utilizar todos los medios de comunicación que estén a su alcance? Ya lo hemos hablado, por supuesto que sí. Debemos llevar un mensaje en un lenguaje que sea accesible para todas las personas en nuestro mundo actual, por supuesto que sí. Hacer entendible para que quienes nos oigan puedan comprender la esencia del mensaje del Evangelio, por supuesto que sí. Aprender a comunicarnos en un mundo que tiene una cosmovisión totalmente contraria a la del Evangelio, para tender un puente para que ellos puedan venir al reino, no un puente para nosotros ir a vivir como ellos viven. Parece que hoy el pueblo de Dios ha olvidado la advertencia que Dios le hizo a Israel cuando entró a la tierra, que se conformen ellos a ti, no tú, a ellos. Pero la iglesia piensa al revés, yo tengo que hacerme como el mundo para atraer al mundo. Y uno dice, ¿usted cree que una persona que vive en el mundo con una vida vacía, distorsionada, alejada de Dios, en una miseria y pobreza absoluta en su vida, le interesa que usted le presente que se parece a eso que él ya está viviendo? ¿Le parece coherente? Si ellos están muertos en sus delitos y pecados, ¿debemos mostrarles una muerte semejante a la de ellos o una vida gloriosa en el Evangelio? Una vida gloriosa en el Evangelio es lo que debemos mostrar. El pastor Lloyd Jones decía, debemos mostrar la felicidad, el gozo del Evangelio en un mundo que sufre, que no tiene ninguna esperanza y que no sabe qué es la alegría.
Personas que creen que la alegría es el efecto de la destrucción de las células de su cerebro por el alcohol, eso es miserable. Eso no es alegría. Personas que creen que vivir una vida a espaldas a Dios y obtener el poder temporal es lo que les dará felicidad, eso es miseria. No podemos nosotros pretender que el efecto del Evangelio se produzca por medios humanos. Eso es un gran error. El efecto del Evangelio, que es una vida de gozo y paz, se produce por los medios que Dios ha determinado que se produzcan. Y el único medio es la predicación. ¿Qué dice Pedro? Que la palabra es la que hace renacer a una persona. Luego, cuando una iglesia se aparta de la predicación de la palabra para entretener, para divertir, para alegrar, no está usando el método que Dios ha determinado para glorificarse. No lo está haciendo. Y la consecuencia es la muerte o la permanencia en la muerte de todas esas personas que escuchan ese falso mensaje. Todos esos métodos son vacíos porque se olvida también que la forma como el Señor determinó llamar a alguien no es por medio de métodos, sino por medio de personas. Id y haced discípulos. ¿A quién le dijo? A los discípulos, a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el método? Una persona que habla, una persona que escucha el dolor de otro y que le puede compartir la vida que Dios le ha dado, el consuelo que Dios le ha dado, afligirse con esa persona que sufre y ayudarle a que vea la esperanza gloriosa del Evangelio. Pero también ahí nos ayuda el Señor y nos muestra lo que hay detrás de palabras que transforman vidas. Está la acción misteriosa de Dios, como la que se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde dice que el Espíritu sopla y no sabemos cómo, de dónde, pero vemos el efecto en la vida de la persona. Pero eso que se ve tiene una raíz en cosas que no se ven. Una de las cosas que normalmente no se ven y que el Evangelio no se registra y que muchas veces no reflexionamos en ellas es la dimensión oculta del ministerio del Señor. El Señor predicaba durante el día. ¿Y qué hacía durante la noche? Oraba. El Señor predicaba durante el día. ¿Y qué hacía en la madrugada a solas? Clamaba al Padre en oración. Pero hoy la iglesia, ¿qué hace durante el día? Proclama un evangelio falso. ¿Y qué hace durante la noche? Lo mismo que hicieron los discípulos en Getsemaní, dormir. Y así pensamos que el evangelio hará un avivamiento cuando primero no predicamos el evangelio y segundo, no oramos para que Dios use nuestras vidas para llevar el evangelio. El evangelio no se predica hoy con un elemento que es esencial del verdadero evangelio, el camino de la cruz. Jesús no redimió con bellas palabras. Jesús redimió con su sufrimiento. Sus palabras tienen un poder sobrenatural, son fuente inagotable de vida que salta para vida eterna. Pero todas ellas manan
de la cruz, del sufrimiento. Y nosotros muchas veces pensamos que vamos a ir al mundo a llevar el mensaje de la cruz sin sufrimiento, con comodidad. Voy a llevar el evangelio a las naciones, y lo digo con risa porque me da risa, en un jet privado a las naciones que tanto lo necesitan, como Inglaterra, Estados Unidos y todo eso. ¿Por qué no vas a Corea del Norte? ¿Por qué no vas a la selva? ¿Por qué no vas a los barrios peligrosos de tu ciudad? ¿Por qué no vas a la cárcel? Ya no es tan glorioso, ¿no? Y además es hasta peligroso. ¿Por qué no vas a los países donde hoy persiguen a los creyentes? ¿Por qué no sueñan nuestros jóvenes con ir a los países cerrados? ¿Por qué sueñan con ir a conocer las naciones desarrolladas con la excusa del evangelio? Porque quieren ir a pasear a otros países con la excusa piadosa del evangelio. Miren, en lo poco que Dios nos ha permitido servirle viajando, no es lo que parece. Créanme que no se parece a lo que muchas personas piensan. De un día entero en un aeropuerto dándole vueltas sin poder recostarse, llegar sin poder descansar, lejos de la familia, extrañando a esposa, extrañando a hijos. Por aquí no te metas, pastor, que es peligroso, mejor cojamos por este lado. Que se vare uno en un lugar oscuro, en un país extraño donde le dicen, Dios quiera y no pase la policía porque estamos en un gran peligro. Y uno dice, caramba, en mi país era que por lo menos, ¿qué está pasando? Todo eso no es lo que muchos jóvenes creen que es evangelizar. Y conociste, sí, el cuarto del hotel y el lugar donde iba a la iglesia, punto. Porque del resto no podía ni caminar. Eso es el sufrimiento del evangelio. Ahora, es lo que el Señor nos ha mostrado. Tertuliano decía que la sangre de los mártires era como se regaba el evangelio, la semilla del evangelio. Y hoy pensamos que no es así. Hoy seguimos pensando que el éxito es una gran retórica, grandes y elocuentes palabras, pero el evangelio vinculó la fecundidad de la palabra a la comunión con la pasión de Cristo, al sufrimiento como Jesús sufrió. Piense en cómo fue que las misiones impactaron el mundo, con el sufrimiento de los misioneros, con enfermedad, con hambre, con pérdida de seres queridos, con pérdida de hijos, con pérdida de esposas, con pérdidas del propio cuerpo. Mire hoy los efectos de esas misiones en el cuerpo de aquellos hermanos que trabajaron en esos lugares difíciles. Mire la cantidad de padecimientos físicos que tienen. Mire la cantidad de padecimientos emocionales que tienen por el gran estrés que les representó luchar en esos lugares difíciles. Quedaron con cuerpos frágiles y destruidos, quemados por el cansancio. Eso, así, es como el evangelio ha llegado a las naciones. Esa es la historia del cristianismo. ¿Recuerdan cuando el Señor le habla a Pedro? Apacienta mis corderos.
¿Qué creen que significaba eso? A veces nosotros usamos las metáforas del Evangelio con un romanticismo que no corresponde al Evangelio. Usted se imagina algo así como el pastor bien cómodo en un clima súper, con toda la comunidad sentado allá en la montaña, con su refresco, viendo desde lo lejos las ovejas, y eso es en la mente de muchos. Él apacienta mis ovejas. Pero el Señor nos enseñó cómo es que se apacienta las ovejas. Sufre como yo voy a sufrir por las ovejas. ¿Cómo murió Pedro? Como murió su Señor, boca abajo crucificado. Así apacentó las ovejas del Señor. Con luchas, con sufrimiento, con persecución de toda una vida para terminar ejecutado igual que su maestro. Así apacentó Pedro las ovejas del Señor. Así que jóvenes que están aspirando a servir al Señor, quítese de la cabeza el tema del viaje chévere y póngase en la cabeza una palabra: sufrimiento, dolor, traición de los que consideras tus mejores amigos, abandono de los que habían prometido ayudarte, dificultades en el matrimonio, enfermedades, desgaste, dolor, todo eso. Así, hermano, sufrimiento es el camino del discipulado. Debemos esforzarnos por eso. Así que el llamado que se hace a los hermanos creyentes es: el arrepentimiento continuo debe guiar nuestras vidas y debemos prepararnos para un sacrificio de seguimiento al Señor. No se trata de ir buscando de una forma masoquista sufrir. No es un llamado a eso. Es un llamado a ser testigos del Evangelio y hablar en nombre de Cristo en este mundo. Y si el Evangelio hace como efecto que tengamos que sufrir, entonces Dios nos conceda sufrir con gozo para su gloria. Amigo, si no has creído en el Señor Jesucristo, lo único que te digo es: no llegas a Cristo sin pasar por el Bautista. Lo que te estoy diciendo es: convertíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no te prometo que de ahí en adelante vivirás una vida feliz y tranquila. Te prometo que vivirás una vida en gozo en medio del sufrimiento de este mundo terrenal, pero con una esperanza eterna, incorruptible, inmarchitable en los cielos. Esa es la promesa del Evangelio, que el Señor nos ayude a vivir ese Evangelio glorioso. Amén.